Bendiciones a todos los que no he saludado. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor. El libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. Versículos del 1 al 5. El domingo 15 de septiembre nosotros compartimos, 15 de septiembre, a algunos les dio sed, nombre 15 de septiembre, víspera del 18, me dio sed y no tengo ni agua. Me traen un poquito de agua, por favor. Compartimos la palabra del Señor, me tocó compartirla y vamos a ocupar el mismo pasaje del domingo 15 de septiembre. En esa ocasión el foco central estuvo puesto en dos aspectos de ese pasaje. Primero, el contexto histórico o contexto de producción del libro de Colosenses, y en segundo lugar miramos específicamente el versículo número 1. No avanzamos más allá del 1. Algunos se acordarán, no sé si se acuerdan. Si no, está todo grabado. Así que ustedes pueden buscar 15 de septiembre y van a poder darse cuenta de eso. Ahora, hoy día, vamos a ocupar el mismo pasaje, pero para centrarnos específicamente del versículo 2 al 5 y así poder cerrar, redondear toda esa idea que comenzamos hace un tiempo atrás, el día 15 de septiembre. ¿Les parece? Amén. Por eso, si ven el mismo versículo, dicen, ¿qué pasó aquí? Leemos en el nombre del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, está hablando el apóstol Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Oramos. Señor, muchas gracias te queremos dar por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí. Señor, nuestra carne se resiste, nuestra carne se rebela contra todo lo que tenga que ver contigo o con los asuntos espirituales. Por eso te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque estar en este lugar no es un mérito de nosotros, sino que es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ha empujado, que nos ha motivado a poder estar en este lugar. Señor, un lugar que nos conviene estar, un lugar donde somos edificados, donde nuestro hombre interior es fortalecido, en donde nuestras convicciones son afirmadas, en donde podemos disfrutar de la comunión con otros santos igual a nosotros, que padecen, que luchan. Señor, gracias por este tiempo. Te queremos pedir en esta hora que tú nos ayudes en medio de nuestras limitaciones, en medio de mis limitaciones. Señor, ayúdame a ser un canal de bendición para tu pueblo. Y en medio de sus limitaciones propias, que cada hermano y cada hermana pueda recibir lo que tú tienes preparado para él, para ella, para todos en lo colectivo en esta mañana. Gracias, te honramos, te glorificamos y bendecimos tu nombre de entrada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo 15, quiero solamente para poder engancharlo de hoy día, tomar unos minutos para comentar un poco lo que vimos la vez pasada, el domingo 15 de septiembre. Lo primero que hablamos ese día, si ustedes mal no recuerdan, ese día hablamos, lo primero que dijimos es hablar un poco acerca del contexto histórico de la carta a los colosenses. Nosotros dijimos que esta iglesia, la iglesia de Colosas, no fue fundada por el apóstol Pablo. Esta iglesia fue fundada por
un siervo, un hombre de Dios llamado Epafras, el cual lleva el evangelio que él recibió en Éfeso. El apóstol Pablo se encontraba ministrando a 190 kilómetros de Colosa, en Éfeso, y de manera providencial Epafras está en Éfeso, escucha el mensaje de Dios por intermedio de Pablo, el Señor llega al corazón de Epafras, y cuando Epafras tiene que volver a Colosa, Epafras vuelve distinto, vuelve con el mensaje de Dios en su corazón. ¿El qué hace? Hace lo que cualquier hombre que ha recibido la palabra del Señor haría. Comienza a predicar de lo que él recibió. Y el Señor respaldó la predicación de Epafras con el convertimiento de muchas personas en Colosas. Y es así como esta iglesia nace. Esta iglesia no nace por la predicación de Pablo, sino que esta iglesia nace por la predicación de un hombre que puso su vida y su corazón a disposición del Señor. Lo que nos deja de entrada una enseñanza de que cualquier persona que disponga su vida en las manos del Señor, sin importar si tiene un título, un titulazo o no, es una persona que va a ser usada por el Señor en el lugar donde esté, en el lugar donde viva. La palabra del Señor llegó por intermedio de este hermano a la iglesia de Colosa. Ahora, nosotros vimos también esa vez que en el capítulo 1 encontramos al apóstol Pablo feliz, contentísimo, glorificando a Dios en el capítulo 1, producto de las noticias que han llegado a él acerca de estos hermanos de Colosa. Él está contento porque le han llegado noticias que dicen que estos hermanos de Colosa, desde el día que recibieron la palabra por intermedio de Epafras, no han cesado de crecer en 3 aspectos fundamentales de la vida cristiana. No han cesado de crecer en poner su fe en Cristo, es decir, depositar la fe en el lugar correcto. No han cesado de crecer en el amor los unos por los otros. No han cesado de crecer en la esperanza del retorno glorioso de nuestro Salvador. Y esto pone contentísimo a Pablo. ¿Por qué lo pone tan contento? Lo pone tan contento porque él conoce el contexto o el trasfondo cultural y religioso pagano del cual venían estos hermanos. No era fácil que alguno de ellos llegara a Cristo producto de la presión a la que estaban sometidas, producto de las tradiciones en las que habían sido formados, producto del paganismo en el que estaban insertos. Por lo tanto, el contentamiento de Pablo, por un lado, es ese. Él conocía el trasfondo cultural de estos hermanos. Y la segunda área por la cual Pablo se contenta en su corazón es porque él puede ver que el poder de Dios y el poder de la palabra en acción, transformando vidas, cambiando corazones, rompiendo cadenas, transformando realidades, rompiendo tradiciones. Eso es lo que está haciendo la palabra del Señor y el Señor en medio de los hermanos de Colosa. Ahora, a poco andar de ese contentamiento, Pablo adquiere una preocupación. Y la preocupación viene porque Pablo se entera también de que la iglesia de Colosas está siendo amenazada por falsos maestros, los cuales están atacando por 2 frentes a estos hermanos que comenzaron a crecer en el Señor. 2 frentes de ataque. El primer frente está dado por los judaizantes, que eran judíos que habían abrazado el cristianismo y que le estaban enseñando a los nuevos cristianos que venían del paganismo, les estaban diciendo o enseñando que la salvación que Cristo ofrece es una salvación incompleta, que ellos necesitaban algo más aparte de recibirlo por fe si querían disfrutar o alcanzar una vida espiritual más plena. Es decir, con solo la fe en Cristo no es suficiente, a la fe hay que agregarle algo más para poder disfrutar de esta vida plena, y les estaban enseñando que debían obedecer la Torá, la ley de Moisés, que debían guardar el día sagrado, el Sabbat, que debían circuncidando, añadiendo cosas al Evangelio. Ese era un frente de ataque por parte de los judaizantes. Y el otro frente de ataque está dado por los representantes del politeísmo místico. Esto le estaban enseñando a los hermanos que Jesús era una deidad más dentro de las tantas deidades que habían en el momento. Y que bajo ninguna circunstancia podíamos mirar a Jesús
como el único Dios vivo y verdadero, sino que debíamos mirarlo como uno de los tantos dioses que hay dentro de la gran carta para elegir que tenemos de divinidades. Esas son las dos corrientes, esos son los dos frentes de los falsos maestros que están atacando esta iglesia y que traen, aparte del contentamiento del apóstol Pablo, esta cuota de preocupación, producto de esto que está pasando. Ahora Pablo está preocupado de estas falsas enseñanzas. Está preocupado de que estas falsas enseñanzas se transformen en un estorbo para el crecimiento de los hermanos. Nosotros vimos que los hermanos están creciendo, ¿no es cierto? Y él está preocupado de que estas falsas enseñanzas en algún momento se transformen en un obstáculo, se transformen en un impedimento, se transformen en un estorbo para que estos hermanos continúen su proceso de madurez. O peor aún, que estas falsas doctrinas aparten a los hermanos del camino y de la fe en Cristo. Por eso el apóstol Pablo toma una decisión. Y la decisión es escribir esta carta que nosotros acabamos de leer, un extracto muy pequeño. Esta carta está en función de eso que acabamos de decir. Eso lo dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos también la vez pasada? La vez pasada dijimos que en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo le dice esto a los hermanos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y no solamente por ustedes, sino también por los hermanos que están en la Odisea, y no solamente también por los que están en la Odisea, sino también por todos aquellos que nunca han visto mi rostro. Cuán gran lucha sostengo por ustedes. Y nosotros dijimos que la palabra lucha, que se ocupa en el versículo 1, viene del griego agona, la cual se deriva de nuestra palabra en castellano agonía. La idea de Pablo al transmitir o al usar esta palabra aquí en el versículo 1 es la idea de una lucha constante, es la idea de una batalla violenta, es la idea de una lucha dura, de esas cruentas, de esas luchas que agotan, de esas luchas que cansan y que no se pueden pelear sentados en el sillón viendo tele o comiendo papas fritas, sino que esas luchas que se pelean en las rodillas. En esta carta Pablo vuelve a usar la misma palabra, agona, que ocupa en el versículo 1, pero lo ocupa en el capítulo 4, versículo 12, cuando dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, le está diciendo a los hermanos de Colosa, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, para que alcancen madurez, ocupa la palabra perfecto en la Reina Valera, y completos en todo lo que Dios quiere. Ese rogar encarecidamente viene también de la palabra agona. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pablo y Epafras hacían era agonizar por estos creyentes en oración. ¿Se entiende? Es agonizar por estos creyentes en oración. Lo que ellos hacían por estos hermanos no era una oración superficial, no era una persinadita de vamos que nos va a ir bien, era una oración ferviente, era una oración, un clamor constante. Pablo y Epafras se derramaban en oración, una oración intensa y profunda por los hermanos de Colosa. ¿Amén? Amén. Ellos estaban conscientes, mis hermanos. Pablo y Epafras tenían conciencia de que estos hermanos estaban enfrentando una amenaza tremenda. Y ellos oraban para que toda esa tiniebla, toda esa amenaza retrocediera. Para que los hermanos siguieran avanzando. Para que fueran guardados por el Señor en medio de este proceso de crecimiento y madurez. Y usando las palabras de Epafras en el capítulo 4:12, para que estuvieran firmes, para que maduraran, para que estuvieran preparados para todo. Y nosotros esa vez sacamos una enseñanza de esta parte de la Escritura, ¿se acuerdan? Sacamos una enseñanza para nosotros. Pablo no conocía personalmente a estos hermanos de Colosa. Nunca los había visto, él a ellos y ellos a él. Pero aún así, sin verlos, sin conocer sus rostros, Pablo intercedía por ellos
de una forma tan profunda, tan agónica, tan intensa, como que los hubiese conocido toda la vida. Intercedía por ellos con una fuerza, con una pasión, con una intensidad, como que se hubiesen conocido toda la vida y nunca se conocieron. Hermanos míos, y ahí venía la pregunta para nosotros, porque eso es lo que dice el texto y después se nos devuelve a nosotros. Hermano, ¿cómo está la oración? ¿Cómo está ese clamor agónico por tu esposa, por tu esposo? ¿Cómo está ese clamor agónico por tus hijos, por tus sobrinos, por tus nietos, por tus padres, por tus familiares directos, sanguíneos? Hermano, ¿cómo está ese clamor agónico por los hermanos de la congregación, por el pastor para que se convierta, por los discipuladores? ¿Cómo está ese clamor agónico? Maestros, por la clase y los alumnos que el Señor les entregó. ¿O es solamente transmitir la información contenida acá y no sumarle el clamor agónico por cada uno de ellos? ¿Cómo está el clamor por los matrimonios, los encargados de los matrimonios? ¿Cómo está el clamor por las hermanas, encargadas de las hermanas? ¿Cómo está el clamor por los hermanos, hermanos de la congregación? ¿Cómo está ese clamor agónico? Hermanos, estamos conscientes, al igual que Pablo y Epafras, de que este mundo, de que la filosofía de este mundo, de que las modas de este mundo, de que los placeres de este mundo, de que la influencia de este mundo y que el pecado que abunda en este mundo son una amenaza para mi esposa, son una amenaza para mi esposo, son una amenaza para mis hijos, son una amenaza para mis hermanos, son una amenaza para los que están en la clase conmigo, son una amenaza en medio de nosotros. ¿Estamos conscientes de eso? Como Pablo y Epafras tenían conciencia de que esas falsas doctrinas podían frenar el crecimiento de los hermanos. ¿Tenemos nosotros la conciencia de que toda la podredumbre que está alrededor de acá es una amenaza para todos los que nombré? Entonces, ¿qué hacemos? El llamado es hacer lo mismo que hacía Pablo y Epafras. Orar agónicamente por esas personas. Orar en agonía por esas personas. Si tenéis que meter bulla, mete bulla. Hemos metido bulla por otras cuestiones y no vamos a meter bulla por esto, por mis hijos, por mi matrimonio, por mis hermanos, por los niños, por los jóvenes. No importa si hay que meterse un lugar y blindar el lugar para que... Eso es un clamor agónico. Eso hacía Pablo, eso hacía Epafras. Hermanos, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi nombre. Mi rostro. El nombre no se puede ver. Velemos, luchemos agónicamente en oración por ellos. Ahora viene el versículo 2 y nos empalmamos con lo de hoy. ¿Amén? ¿Sí? ¿No están enojados todavía? Se me enoja la audiencia, nos vamos todos para eso. Pablo agonizaba en oración por los creyentes, el versículo 1, ¿no es cierto? Clarísimo. Mi pregunta es, pasando al versículo 2, ¿cuál era el motivo puntual, la oración central que Pablo hacía en ese clamor por ellos? ¿Cuáles eran las palabras que decía Pablo cuando clamaba con el corazón agónicamente por ellos? ¿Qué decía? Versículo 2. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Para que sean consolados sus corazones. Y aquí hay que hacer una apreciación con dos conceptos que hay para poder entender mejor y sacarle la riqueza al versículo 2 a esta parte. Oraba para que sean consolados sus corazones. El primer concepto que hay que precisar es el concepto consolar. En el original, consolar significa poner a una persona al lado de otra. ¿Ya? Literal, poner una persona al lado de otra. La pregunta es, ¿para qué pongo a esa persona al lado de la otra?
para que cuando esté al lado de esa otra, esta otra lo pueda remecer, lo pueda exhortar, lo pueda despertar, lo pueda corregir, lo pueda guiar, lo pueda abrazar, lo pueda contener en medio de su dolor, lo pueda fortalecer. Son muchos usos al concepto consolar en el original, que es poner al lado para varias cosas. ¿Se entiende, no? Ahora, por el contexto que nosotros conocemos, de que ellos están siendo amenazados por falsos maestros, el concepto que más calza en esta palabra que significa consolar es fortalecer. Es fortalecer. En otras palabras, el apóstol Pablo oraba para que los hermanos de Colosa fueran fortalecidos. Bien, mi hermana, fueran fortalecidos. Fueran fortalecidos. ¿Dónde? ¿Dónde? Y aquí está el segundo concepto que nos va a ayudar a entender esta oración de Pablo. ¿Dónde? En sus corazones. Ojo, mis hermanos, es el segundo concepto que tenemos que aclarar. En Occidente, nosotros usamos la palabra corazón para referirnos principalmente ¿a qué? Para referirnos a nuestra vida emocional, a los sentimientos, ¿o no? ¿Con qué te amo yo? A la esposa nosotros le decimos, te amo con todo mi corazón. ¿A qué me estoy refiriendo? Y ahí se desmaya. En Occidente ocupamos la palabra corazón para referirnos a los sentimientos, principalmente a las emociones. ¿No es cierto? Ahora, mi pregunta es, cuando los hebreos querían referirse especialmente a la vida emocional, a los sentimientos, a las emociones, ¿qué palabra utilizaban ellos? Ellos no utilizaban la palabra corazón, como la utilizamos nosotros en Occidente, para referirse a la vida emocional. Ellos utilizaban otra palabra para referirse a la vida emocional, a los sentimientos, a la emoción. ¿Y saben qué palabra es? Cuando ellos pensaban en los sentimientos o en las emociones, ellos pensaban en sus tripas, en sus entrañas. Entonces yo tendría que decirle, te amo con todas mis tripas. Y aquí sí que hay tripas, harto amor. ¿Ves? Ellos cuando pensaban en sentimientos, emociones, no pensaban en el corazón como nosotros. Ellos pensaban en sus tripas. En sus tripas. Ahora, cuando ellos utilizaban la palabra corazón, estamos hablando de los hebreos, lo hacían para referirse a algo más amplio, a algo más profundo que lo emocional. Algo más amplio y más profundo que lo emocional. Cuando ellos utilizaban la palabra corazón, la utilizaban para referirse a la raíz, al asiento de las emociones, especialmente para referirse a ese lugar donde descansa, mira esto, mi hermano, donde descansa nuestra personalidad, donde descansa nuestro intelecto, donde descansa o reside nuestra voluntad, esa capacidad de decidir, donde descansa nuestro hombre interior. Ahí en el corazón está todo lo que nosotros pensamos, lo que hacemos, lo que decidimos, lo que somos exteriormente. De ahí fluye nuestra personalidad. En otras palabras, mira hermano esto. Cuando el apóstol Pablo estaba orando por los hermanos, dice la Reina Valera 1960, para que sean consolados sus corazones, ¿no? Ahora acá precisamos consolados y precisamos corazón. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, Señor, en otras palabras, Señor, fortalece el hombre interior de cada uno de los hermanos de Colosas. ¿Se entiende, no? Señor, fortalece el hombre interior de cada uno de los hermanos de Colosas. Fortalece ahí donde está la raíz de su personalidad, la raíz de sus decisiones, la raíz de lo que son como individuos, la raíz de donde se toma, de donde nace todo lo que son externamente. Señor, fortalece el hombre interior de los hermanos de Colosas. Esa era la oración del apóstol Pablo, esa por la que agonizaba. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Amén. Pablo estaba consciente, mis hermanos,
que si el hombre interior de los hermanos está fortalecido, ellos van a estar firmes espiritualmente, ¿o no? Nada los va a mover, ningún ataque doctrinal los va a desviar. De repente viene un hermano y un mormón te dice, hola, y él, ¡ay, dudé! ¿Qué cree usted que un mormón, que un testigo de Jehová lo hace dudar de su fe en Cristo? Es que hablan tan parecido a nosotros. Sí, pero para ellos Jesús no es Dios y para nosotros Jesús es Dios. ¿Qué de parecido hay ahí? Nada. Me enojé. Si los hermanos están fortalecidos en su hombre interior, mis hermanos, nada los va a mover. Ningún ataque doctrinal los va a desviar. Ningún ataque del enemigo los va a derribar. Ninguna luz de este mundo los va a encandilar. Ningún pecado los va a seducir y los va a atrapar. Es más, en medio de esas persecuciones, estos hermanos que están fortalecidos en su hombre interior van a crecer, van a madurar, van a ser fortalecidos, van a avanzar. ¿Por qué? Porque están fortalecidos en el hombre interior. ¿Quién los puede sacar de eso? ¿Se entiende, no? Por eso el apóstol Pablo decía, Señor, en agonía. Y esa es la oración que tenemos que hacer por los chiquillos, por los jóvenes, por los niños, por los hermanos. Señor, fortalece el hombre espiritual de estos hermanos. Porque si están fortalecidos, todo lo que enfrenten en la semana, lo pasan soplado. Si están débiles espiritualmente, ¿saben lo que va a pasar? ¿Qué pasa cuando el cuerpo humano está débil y las defensas están bajas? ¿Quién estudia algo con la salud acá para que nos ayude? Hermano, estamos a expensa de a merced de cualquier virus, a merced de cualquier bacteria. En el verano a mí me pilló una cuestión con las defensas bajas, un mes fuera de las pistas, en coma tirado. Defensas bajas del cuerpo humano te hacen vulnerable a virus y bacterias. ¿Qué pasa cuando una persona está débil espiritualmente y no está fortalecido en su hombre interior? ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda le pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos? Estamos a merced de cualquier ataque doctrinal. Viene cualquier payaso, te dice cualquier versículo y te vas detrás de él. Estamos a merced de cualquier ataque del enemigo. Cualquier ataque del enemigo, al suelo el hermano. Está débil espiritualmente. Estamos a expensas del pecado. Estamos al límite de enfriarnos. Y que después de la enfriada empieza a quedar la patada para atrás. Todo lo que hemos construido con esfuerzo, al suelo. Por no fortalecer nuestro hombre interior en el Señor. Cuando nuestro hombre interior se encuentra débil, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay avance, no hay fruto, mis hermanos. Por eso la insistencia del apóstol Pablo, la agonía del apóstol Pablo, Señor, fortalece el hombre interior de estos hermanos. Y tal parece que Pablo oraba esto no solamente por los hermanos de Colosa, sino que era algo que él anhelaba para todos los hermanos que él en algún momento iba conociendo o que en algún momento sabía que la obra del Señor comenzaba a florecer. En Efesios capítulo 3, Pablo está diciendo lo mismo en el versículo 14 con respecto a los hermanos de Éfeso. 3:14. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, hermanos de Éfeso, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué les pide Él al Señor para los hermanos de Éfeso? Mira lo que les pide el apóstol Pablo: que sean fortalecidos con poder por su espíritu. ¿Dónde? En el hombre interior. En el hombre interior. El apóstol Pablo oraba por los hermanos y hermanas
para que fueran fortalecidos en su hombre interior. ¿Cuál es la oración que tienes que hacer tú por tu hijo? Que le vaya bien, no. Que sea fortalecido en su hombre interior. Porque si es fortalecido en su hombre interior, él se va a enfrentar a cualquier cosa. Y va a vencer en el nombre del Señor. Por eso cuando oramos, hermano, que les vaya bien, precisamos que les vaya bien. No es que no tengan drama, no es que no tengan problema, que todo esta semana una taza de leche, no. Que si hay turbulencia en la semana, ustedes estén tan firmes y fortalecidos en su hombre interior, que sean capaces de caminar sobre el agua y pasar por encima de los problemas sin hundirse. ¿Por qué? Porque están fortalecidos en su hombre interior. Eso es que les vaya bien. Eso es lo que deseamos cada vez que les ponemos en el grupo. Hermanos, que tengamos una buena semana. Es eso. Que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Cómo fortalezco mi hombre interior, mis hermanos? ¿Cómo fortalecemos nuestro hombre interior? Con la palabra, con la oración, con la comunión, con todos estos medios de gracia que el Señor ha dejado para que nosotros participemos de ellos y seamos fortalecidos a través de ellos. Dios dejó la oración, Dios dejó las escrituras, Dios dejó la comunión, Dios dejó el cuerpo de Cristo para que nosotros podamos participar de ello y a partir de participar en ello podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Por lo tanto, mis hermanos, cuando alguien se resta de participar de la palabra, no viene al discipulado, no viene los domingos y más encima en su casa no lee las escrituras, es un atentado contra el hombre interior. Cuando alguien no participa de las reuniones de oración, cuando no ora en su casa, es un atentado contra el hombre interior. Cuando no participa de la comunión de los hermanos, con los hermanos, de la vida de cuerpo en Cristo, es un atentado contra el fortalecimiento de su hombre interior. No podemos darnos el lujo de ser negligentes con nuestra vida espiritual. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta todos, porque nunca estas preguntas son para allá. Estas preguntas son para todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿A qué hora lees? ¿A qué hora oras? ¿Cuál es tu momento de intimidad con el Señor? ¿Cuál es el momento para ese tiempo especial con Él? ¿Es importante para ti congregarte y participar de la vida del cuerpo de Cristo? Son preguntas que tenemos que hacerlo. Y si en algún momento no valoramos esto o nos da lo mismo, hermano, estamos en problemas. Porque eso demuestra mi escasa dependencia de Dios. Porque cuando nosotros entramos a orar, por intermedio de ese acto, Dios fortalece nuestras vidas. Cuando nos congregamos, Dios fortalece nuestras vidas. ¿O no te pasa que escuchas una palabra y te vas? No te vas ahí y sale la cruz y vas. No, te vas fortalecido. Si esa es la idea. Cuando participamos de la comunión con los santos y vemos que estamos luchando en la misma, pero resistiendo, y el resistir de Él me fortalece a mí. Somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Por eso el peor negocio que nosotros hacemos es restarnos de los medios de gracia que el Señor dejó para que su iglesia participe de ellos y sea fortalecido a través de su participación en eso. Por eso basta que un mes nos descuidemos y andamos pero más lejos que un mes, imagínate. Una semana, 2 semanas, más lejos que... Ahora, el versículo 2 dice, en el versículo 2 no solo vemos que el apóstol Pablo oraba en agonía para que ellos fueran fortalecidos en su hombre interior, sino que también oraba o le importaba que ellos se mantuvieran unidos. Mira lo que dice el versículo 2. El versículo 1 ya sabemos el contexto. Oraba en agonía. ¿Para qué?
para que sean consolados sus corazones, pero nosotros ya sabemos que es para que sean fortalecidos en su hombre interior. Mira lo que viene después de la coma. Unidos en amor. La Nueva Biblia de la América dice, saca la primera coma y dice, y unidos en amor. Es decir, fortalecidos en su hombre interior y unidos en amor. Hermanos, el amor es el pegamento que mantiene unidos a los hermanos. En el capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, en el capítulo 3 de Colosenses, le dice a los hermanos, hagan morir todo lo terrenal que está en ustedes. Hagan morir todo lo terrenal que esté en sus corazones. Y hace una lista. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, mentira. Hagan morir todo lo terrenal en ustedes. Y después les dice, vístanse como escogidos de Dios. Y le hace otra lista. Santos, amables, de entrañable misericordia, y aparece ahí la palabra entraña, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, soportándose el uno al otro. Pero mira cómo remata el versículo. Y sobre todas estas cosas, por encima de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las últimas que nombró. Las virtudes espirituales o frutos del Espíritu. Por sobre estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. La Nueva Biblia de la América dice, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. La Nueva Traducción Viviente dice, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en una perfecta armonía. Lo que sorprende en este versículo, en el versículo 2, en esa parte, no es que Pablo esté hablando de la unidad, mis hermanos. Lo que sorprende es cómo relaciona, cómo vincula la unidad con el amor. Hermanos, no hay unidad verdadera si no está generada por el amor. En otras palabras, no hay unidad sin amor. Hermanos, si queremos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, tenemos que comenzar a amar más. ¿Queremos ser fortalecidos en nuestro hombre interior? Aquí donde todo... Y ahí donde el otro dice, traigan su ofrenda entonces. ¿Quieren ser fortalecidos en su hombre interior? Tenemos que comenzar a amarnos más. Tenemos que comenzar a considerarnos más. Tenemos que empezar a dejar de lado las divisiones, los pleitos, toda esa pelea chica y empezar a amarnos más. Si queremos ser fortalecidos en nuestros corazones. Mira lo que dice el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, ¿hasta qué? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. La Nueva Biblia de la América dice, es decir, Cristo. Es decir, Cristo. Si queremos avanzar hacia el pleno entendimiento de la obra de Cristo en mi vida, hermanos, tenemos que comenzar a amarnos más. Tenemos que comenzar a amar más. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, yo oro en agonía por ustedes, hermanos, para que su hombre interior sea fortalecido y para que unidos en amor puedan entender el misterio de Dios. Porque una vez que entiendan el misterio de Dios, ustedes serán ricos espiritualmente hablando. Ustedes van a estar completos. Y el misterio de Dios es Cristo. Cristo. Pablo anhelaba que los hermanos pudieran conocer todo acerca de la obra y la persona de Jesucristo. Y no solo eso, sino que también pudieran conocer las implicancias que esos hechos de su vida tienen para nuestras vidas. Alguien puede conocer los hechos históricos relacionados con la vida de Cristo y disertarnos de los hechos históricos de la vida de Cristo, pero ignorar por completo las implicaciones espirituales que esos hechos tienen para su vida. ¿Se entiende, no es cierto? Conocer su vida y su historia, su biografía de pe a pa, pero ignorar la implicancia espiritual que esos hechos históricos tienen para su vida hoy, en el presente.
Hermano, esa es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Porque el creyente no solo conoce los hechos relacionados con la vida de Cristo, sino que también conoce las implicaciones espirituales de esos hechos. En lo concerniente a su salvación, en lo concerniente al perdón, en lo concerniente a la reconciliación con Dios. Permíteme darte un ejemplo. El creyente sabe que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo en mi lugar. Yo debía haber estado ahí. Él estaba muriendo en mi lugar. Él está pagando la deuda que yo debía haber pagado. Eso lo entiende el creyente. Él está reconciliándome a mí con el Padre. Yo estaba separado del Padre, pero por medio de su sacrificio, hoy yo soy reconciliado con Él. ¿Me entiendes? Esta persona entiende las implicancias espirituales de la vida y obra de Cristo. Y las disfruta. Y son motivos de gozo para Él. Y son motivos de fortalecimiento en los momentos de mayor debilidad. Este hermano sabe que cuando Cristo estaba siendo avergonzado en el pretorio, en el patio de la casa de Pilatos, cuando le coronaron, cuando le hacían reverencia, cuando lo escupían, cuando le arrancaban la barba, cuando le pegaban con la caña en la cabeza, ellos saben que Él estaba en ese momento cargando nuestra vergüenza, que Él estaba siendo avergonzado en mi lugar. Y que Él estaba siendo avergonzado en el tribunal de los hombres para que yo no fuera avergonzado en el tribunal de Cristo. Conoce las implicancias espirituales que hay detrás de la vida del Maestro. No es solo historia, sino implicancias que me llegan, que me afectan y que me hacen feliz. Estos creyentes saben que cuando Jesús en su humanidad sufrió el desamparo del Padre cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba viviendo ese desamparo en la cruz para que yo pueda disfrutar de esta hermosa relación con el Padre y no viva más en desamparo, sino en una estrecha relación. ¿Se entiende? Gloria al Señor. Y eso no puede pasar, mis hermanos, a menos que el Padre haga una obra en nuestro entendimiento. Esa era la ocasión del apóstol Pablo. Esa era la oración del apóstol Pablo. Señor, fortalece sus vidas espirituales, fortalece su hombre interior. Ábreles el entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan conocer a Cristo en su real dimensión y gloria. Para que lo puedan apreciar y valorar en su real dimensión y gloria. Nadie puede crecer espiritualmente, mis hermanos, aislado del resto. Pablo no quería que los hermanos fueran niños fluctuantes. En Efesios 4, capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, ojo con esto, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor, siguiendo la verdad en amor, ir edificándose en amor. Hermanos, alguien decía por ahí, cuando el amor entreteje los corazones de los hermanos, es decir, cuando el amor es el que los une y nos entreteje, el resultado no es meramente un afecto más fuerte el uno por el otro, sino también el resultado es una comprensión más fuerte del hermano como parte del cuerpo de Cristo. No sé si se entiende eso. Cuando es el amor el que está uniendo nuestra relación, no hay solamente un cariño más fuerte por ti. Nos queremos como que nos hubiésemos conocido toda la vida y llevamos 2 meses. Nos pasa con los hermanos que llegan. Nos queremos como que hemos estado toda la vida juntos.
¿Quién provocó eso? El Espíritu Santo. El amor que Dios ha derramado en medio de nosotros. Cuando el amor es el que entreteje nuestras relaciones, no solamente hay un afecto más grande por el otro, sino que también hay una comprensión de ese otro en medio del cuerpo de Cristo. Y no solo hay una comprensión de ese en medio del cuerpo de Cristo, sino que hay una comprensión mayor también de Cristo, como cabeza del cuerpo de Cristo. Una comprensión mayor y nuestra mente explota. Y todo esto por estar unidos en amor. Por estar unidos en amor. Por eso al enemigo le gusta que peleen por cuestiones chicas, no me saludó, no me miró, será mi asiento, la cuestión. Le encanta, porque sabe que mientras haya división, no hay un entendimiento del otro como parte del cuerpo de Cristo, y menos hay un entendimiento total con respecto a Cristo como cabeza de ese cuerpo. ¿Seguimos peleando? En otras palabras, mis hermanos, si nosotros queremos entender mejor las verdades de Cristo, si queremos entender mejor las verdades del Evangelio, no solo debemos estudiar más las Escrituras, no solo debemos leer más las Escrituras, no solo debemos meditar más en las Escrituras, sino que también, subrayo, también debemos comenzar a amar más a nuestros hermanos. ¿Sí? Sí. Mira esto, mi hermano, el entendimiento que adquirimos el uno del otro, como partes de este cuerpo, el cuerpo de Cristo, las responsabilidades mutuas que asumimos, la sabiduría colectiva que se da en medio del contexto de la iglesia local, todo esto contribuye, aporta a nuestro crecimiento y madurez en el Señor, cosa que nunca podríamos lograr solos. Por eso nos necesitamos. Nunca ha sido el propósito de Dios, mis hermanos, nunca que persigamos una relación con Él, pero separado de los demás creyentes. Jamás. Nunca ha sido el propósito de Dios que nosotros pretendamos tener una hermosa relación con Él, separados del cuerpo. Es como decirle, Señor, yo te amo a ti, voy con todo a ti, pero no me gusta tu esposa. Dígame eso a mí. Pastor, yo como usted a todas, pero no paso a su esposa. Sí. Hermano, si no la pasa a ella, conmigo tampoco. Hermano, cuando nosotros hablamos mal de la esposa, estamos hablando mal del esposo, de Cristo. Y el que se mete con la esposa de Cristo, que es la iglesia, se mete con él mismo. Por eso nadie podría decir, yo construyo una relación contigo, pero no me interesa tu esposa, Señor. Es solo contigo. Hermano, eso no solo es antibíblico, sino que también es peligroso, porque de ahí salen todos estos con interpretaciones de la Escritura, hablando puras estupideces. Y no solo es antibíblico y peligroso, sino que también es una muestra de arrogancia, pensar que puedo solo y que no necesito a los demás. Eso es lo que Pablo enseña o refuerza en 1 Corintios 12. Somos un cuerpo, todos miembros los unos de los otros. Todos estos miembros se necesitan mutuamente. No podemos madurar solo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si queremos conocerle mejor a Él, debemos involucrarnos con los miembros de ese cuerpo en una dinámica de amor. Debemos involucrarnos en una dinámica de amor y unidos en amor. El lenguaje práctico, mi hermano, la mejor manera de ampliar nuestro entendimiento acerca del amor perdonador de Dios no es únicamente que estudiemos el tema del perdón en la Biblia. Si yo quiero crecer en el entendimiento del amor perdonador de manera correcta, debo estudiar en la Biblia acerca del amor perdonador, pero también debo practicar ese amor perdonador con el resto de mis hermanos. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Quiero crecer en el entendimiento del amor perdonador de Dios? Estudia acerca del amor perdonador de Dios, pero involúcrate con tu hermano en una dinámica de perdón. Siempre. Te perdono. También, ¿ves?
¿Queremos tener una mejor comprensión acerca de la paciencia de Dios? Estudiemos en la Escritura los atributos de Dios, pero también involucrémonos en el cuerpo de Cristo, en la dinámica de cultivar la paciencia con el hermano, porque también Él está en la dinámica de cultivar la paciencia conmigo. ¿O no? Nosotros vamos a avanzar juntos, mis hermanos, hacia el entendimiento del misterio de Dios el Padre, es decir, vamos a conocer mejor a Cristo si nuestra dinámica relacional es una dinámica teñida por el amor. Versículos 2 y 3, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, es decir, Cristo. Y escucha bien esto, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Cristo. En Cristo. Y mira esta palabra escondido, porque, escondido. Este escondido no tiene nada que ver con lo que hago yo con la Isabela, que le escondo los chocolates para que no los encuentre. Porque si los encuentra, me jode. Ya me jodí una vez y me desahogué. Me hicieron un regalo, lo guardé y al tiempo después fui a ver mi regalo y no estaba el regalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No supimos nada. Hasta que encontramos un papel en un lugar. Quedó la pata, hermano. No podemos, estamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Cómo vamos a dejarla embarrada? Pero un ratito no. ¿Sí? Este escondido no tiene que ver con esconder algo para que alguien no lo encuentre. Es escondido en Cristo. Sino que el escondido tiene que ver con, o está relacionado con depositado, contenido. ¿Lo leemos de nuevo? Sí. ¿En quién están depositados? ¿En quién están contenidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Dónde están depositados? ¿Dónde están contenidos toda la sabiduría y el conocimiento? Hermanos, en Cristo están depositados y contenidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Él. En Él. Hermanos, fuera de Cristo, cualquier ser humano, por más clever que sea, por más preparado que sea, por más universidad que tenga, por más calle que tenga, por más título que tenga, un ser humano fuera de Cristo jamás podrá adquirir conocimiento verdadero acerca de Dios y acerca de su obra. No puede. No puede. Por eso en el versículo 4 le dijo a los amados hermanos de Colosa: hermanos, que nadie les engañe con palabras persuasivas. Porque si ellos no están en Cristo, por más que les argumenten los judaizantes, por más que les argumenten estos del movimiento místico, en ellos no está toda la sabiduría y el conocimiento, porque toda la sabiduría y todo el conocimiento están en Cristo. En otras palabras, hermanos, en el versículo 10 les dice del mismo capítulo: hermanos, ustedes no necesitan nada de lo que los judaizantes le están diciendo, porque ustedes están completos en Cristo. Completos. Están completos. Y si ustedes le compran a los judaizantes o le compran a los del movimiento místico, se van a estancar, no van a crecer, no van a avanzar. Por lo tanto, entiendan esto, que nadie les engañe con palabras persuasivas. Ustedes están completos en Él. No necesitan nada más que Él. Y el versículo 5 remata diciendo: porque aunque estoy ausente físicamente, en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con ustedes, gozándome y mirando, es decir, estoy atento de vuestro buen andar y de la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Me alegro, hermanos amados, le dice el apóstol Pablo. Y después les dice en el versículo 6, que va a ser motivo de la predicación del próximo domingo, para dejarlos enganchados: sigan así, les dice en el versículo 6, sigan así. Si quieren saber más de ese sigan así,
próximo domingo. O suscríbanse al canal de YouTube. Hermano, para ir cerrando, una chacota al tiro se van. Y cuando estamos hablando serio, se aburren. ¿Ya? Miren, si algo tenemos que hacer hoy, en este tiempo, ahora ya, right now, como dirían por ahí, es clamar, gemir, derramarnos delante del Señor. ¿Me siguen? Sí. Pidiendo por los de adentro, pidiendo por mis hijos, pidiendo por mi matrimonio, pidiendo por mis hermanos, pidiendo por los líderes, pidiendo por todos los que somos parte del cuerpo. Que sean fortalecidos en su hombre interior, que sean fortalecidos en su intelecto, que sean fortalecidos en su personalidad, para decir no cuando tienen que decir no, ¡no! Para que sean fortalecidos en su voluntad, en esa capacidad de decidir. Para que de esa manera ellos puedan vencer en medio de tanta corrupción y depravación moral en este mundo. Pero también tenemos que clamar, gemir, derramarnos delante del Señor por los de afuera, por nuestros familiares que están afuera todavía, que no son salvos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por Forestal, por nuestro país y por todo lugar, para que Cristo resplandezca en sus vidas y sean salvos, para que los que se han apartado vuelvan al camino también. Son útiles dentro de la obra del Señor. Y tienen que volver a tener esa relación que tenían en un momento. No más excusas. No más argumentos. ¿Qué argumento es tan válido como para no venir de rodillas delante del Señor? ¿Cuál? Dame uno y nos vamos todos. No hay argumento. Si algo tenemos que hacer en este tiempo, no es solamente lo primero, clamar, gemir, derramarnos delante del Señor en agonía por los de adentro y por los de afuera, sino que también en este tiempo tenemos que permanecer unidos en amor. Permanecer unidos en amor. Mano, si hay algo entre algunos de ustedes y lo tienen piolita por ahí, arrepiéntanse, mis hermanos, vayan donde el hermano o la hermana y restauren las relaciones, porque si no, no van a ser fortalecidos en su hombre interior. Algo va a ser estorbo. Entonces, por el bien suyo, por el bien del cuerpo de Cristo, por el bien de todo, amémonos. Mantengamos la unidad en una dinámica de amor. Que todas nuestras interacciones, que todas nuestras relaciones, que todo nuestro trabajo, que todos nuestros consejos, que todas nuestras reacciones, que todas nuestras palabras estén aceitadas con amor. Porque mientras estemos fortalecidos en nuestro hombre interior y disfrutando, viviendo de esta dinámica de unidad en amor, mira lo que va a pasar, mis hermanos. El Señor abrirá nuestro entendimiento para conocer todo lo que necesitemos conocer acerca de Cristo y las implicaciones espirituales de su obra en nuestra vida. ¿Sí? Amén. Póngase de pie, por favor.